Bueno, continuando con un paseo por el cosmos, estamos con el libro de La materia oscura, el elemento más misterioso del universo. Y vamos a continuar con el capítulo 5, que se llama La energía oscura y el destino del universo. La energía oscura es sin duda uno de los descubrimientos más extraordinarios e inesperados de los últimos años. Apenas sabemos aún nada de ella, pero es el factor que decidirá el destino del universo. Bueno, la energía oscura es una extraña forma de energía que llena de manera uniforme todo el universo. No conocemos su origen ni el porqué de su magnitud, pero la energía oscura no es solo misteriosa, también es problemática, en el sentido de que es muy difícil acomodarla de forma natural dentro de los esquemas actuales de la física moderna. Esto significa que cuando comprendamos su misterio, seguramente aprenderemos algo nuevo y profundo sobre la naturaleza. En cualquier caso, la energía oscura no es solo una curiosidad enigmática, es el ingrediente que marcará el destino del universo. Recordemos que la teoría de la relatividad general predice que el universo ha de pasar necesariamente por una fase de expansión, como efectivamente se observa en la realidad. Profundicemos un poco en las características de dicha expansión. Lo que hay que imaginarse es que es el propio espacio el que se estira por igual en todas las direcciones, de forma que las galaxias insertadas en él se separan progresivamente. Es lo que se llama una expansión homogénea e isótropa. Su característica más importante es que no hay ninguna galaxia privilegiada. Desde cualquiera de ellas, la expansión se percibe de la misma forma. Esto está ilustrado en la figura 1, en la que vemos tres planos que representan una misma rebanada del universo en tres momentos diferentes. Cada punto negro simboliza una galaxia. El estiramiento del espacio ha hecho que las galaxias se alejen unas de otras. Si nos situamos mentalmente en cualquiera de los puntos, veremos que los de alrededor se alejan de nosotros. Y también observaremos que los puntos más distantes se alejan a más velocidad, ya que en el mismo lapso de tiempo se han alejado a una distancia mayor. Esta es la llamada ley de Hubble. La velocidad de alejamiento de cualquier objeto cósmico lejano es proporcional a la distancia que nos separa de él. Esta ley es el signo distintivo de una expansión homogénea e isótropa. Y efectivamente, las galaxias parecen alejarse de acuerdo con la ley de Hubble. Concretamente, se observa que la velocidad de alejamiento de una galaxia aumenta en unos 20 kilómetros por segundo.
por cada millón de años luz de distanciamiento. Por ejemplo, una galaxia situada a 2 millones de años luz se aleja de nosotros a unos 40.000 kilómetros por segundo. Esta constante de proporcionalidad entre distancia y velocidad y alejamiento es la que nos indica el ritmo de expansión del universo. Ahora, hagámonos la siguiente pregunta. ¿El ritmo de expansión del universo cambia con el tiempo? Y más concretamente, en el futuro, ¿el universo continuará expandiéndose al mismo ritmo? Desde el punto de vista teórico, la pregunta puede responderse a partir de la ecuación principal de la teoría de la relatividad general. Ecuación 2 en la página 42, que es la que describe cómo evoluciona el espacio y el tiempo en un sistema físico. Recordemos que, según esa ecuación, la geometría del espacio-tiempo y por tanto la función espacial del universo y su evolución temporal está determinada por la materia y la energía que contiene. Pues bien, la ecuación predice que para un universo lleno de radiación y materia, da lo mismo que sea ordinaria u oscura. El ritmo de expansión debe ralentizarse con el tiempo. No estamos considerando todavía la posibilidad de que el universo contenga también energía oscura. Esto es bastante intuitivo. Las galaxias se alejan unas de otras por efecto de la explosión inicial, pero su atracción gravitatoria hace que la expansión se frene. Igual que una piedra lanzada hacia arriba es frenada por la atracción gravitatoria. De hecho, si la cantidad de materia fuera suficiente, la atracción gravitatoria sería tan grande que llegaría un momento en que el proceso se invertiría y las galaxias retrocederían sobre sí mismas, como le sucedía a nuestra piedra anterior. Nuevamente, todo depende de si la densidad del universo ρ es menor o mayor que la densidad crítica ρc. Recordemos que ρc es aproximadamente 1 miligramo por cada billón de kilómetros cúbicos. Si fuera menor o igual, o sea, la ρ menor o igual que ρc, o sea, que la densidad crítica, entonces el universo continuaría eternamente su expansión. Si bien cada vez más ralentiza, si fuera ρ mayor que ρc, llegará un momento en que el espacio dejaría de estirarse y empezaría a contraerse. Las galaxias se acercarían unas a otras y todo acabaría en una gran implosión o Big Crunch que marcaría el instante final del universo. Estas dos posibilidades están ilustradas por las dos líneas de puntos de la figura 2. Para comprender bien la figura, notemos que hoy en día conocemos la distancia entre las galaxias y el ritmo de expansión. Por tanto, las dos curvas que representan las dos posibilidades deben coincidir
en el momento actual, marcado como hoyo en la figura. Y también debe coincidir su pendiente, que refleja el ritmo de expansión que observamos hoy en día. Sin embargo, si Rho es mayor que Rho C, el ritmo de expansión en el pasado tuvo que ser mayor que si Rho menor o igual que Rho C, como se aprecia en la figura. Esto hace que cuando vamos mentalmente hacia atrás en el tiempo, nos movemos hacia la izquierda en el gráfico. Llegamos más rápido al Big Bang, punto en el que la curva corta el eje horizontal. Para el caso de Rho mayor que Rho C, que para el caso de Rho menor que Rho C, en otras palabras, si Rho es mayor que la densidad crítica, el Big Bang tuvo que ocurrir hace menos tiempo que si Rho es menor o igual que la densidad crítica. Esta discusión nos será útil más adelante. ¿Y cuál de las dos posibilidades es la que tiene lugar en nuestro universo real? Lo curioso es que, tal como discutimos en el capítulo 3, la densidad promedio del universo resulta ser aproximadamente igual a la crítica. Dadas las imprecisiones observacionales, no es posible decidir si es un poquito más grande, un poquito más pequeña o exactamente igual. Entonces, seguimos sin saber el destino del universo. Recordemos que en este análisis teórico hemos supuesto que el universo contiene solo materia y radiación, tal como se creyó hasta 1998. Pero como veremos enseguida, la presencia de la energía oscura lo cambia todo. Consideremos ahora el punto de vista observacional. Naturalmente no podemos observar el futuro para comprobar si la expansión continuará eternamente o si se producirá un Big Crunch, pero sí es posible estudiar cómo ha evolucionado el ritmo de expansión desde la primera época del universo hasta ahora mismo. Para ello hay que recordar que cuando miramos un objeto lejano, no lo vemos como es ahora mismo, sino como era cuando emitió la luz que ahora nos llega. Por consiguiente, midiendo las velocidades de alejamiento de objetos situados a diferentes distancias, es posible deducir cómo era el ritmo de expansión del universo en distintas épocas. Pero para esta tarea es necesario determinar la distancia a la que está el objeto y su velocidad de alejamiento por métodos independientes. La velocidad de alejamiento de un objeto por sí sola no nos dice nada sobre el ritmo de expansión del universo, ya que siempre habrá objetos suficientemente distantes para alejarse a cualquier velocidad que imaginemos. Para determinar realmente el ritmo de expansión cósmica, hemos de calcular la proporcionalidad entre la velocidad de alejamiento del objeto y la distancia a la que se encuentra, para lo cual necesitamos algún método para medir esa distancia. Una forma de conseguirlo es comparar la luminosidad aparente del objeto con la real. Imaginemos unos pescadores que en una noche oscura no saben a qué distancia se encuentran de la costa. Suponemos que su sistema GPS se ha estropeado. Sin embargo, divisan la luz familiar de un faro.
Comparando el brillo aparente del faro con el brillo real del mismo, podrían deducir con precisión a qué distancia se encuentran de él. Cuanto menos brillo aparente, mayor será la distancia. Pero para ello necesitan conocer bien el faro, saber cuál es su luminosidad real. Análogamente, para nuestra tarea de determinar la distancia de objetos lejanos, necesitamos faros en el universo, cuyo brillo real conozcamos. Comparando el brillo aparente con el real, podremos determinar la distancia a la que se encuentran, como hacían nuestros pescadores. En este sentido, unos faros excelentes son las llamadas supernovas del tipo Ia. Las supernovas son estrellas en explosión y las de este tipo son especialmente útiles porque producen siempre con gran regularidad el mismo brillo real. Así que cuando vemos una supernova del tipo Ia midiendo su brillo aparente, podremos deducir la distancia a la que se encuentra. Otra ventaja de estas supernovas es que son muy brillantes, tanto como la galaxia entera que las acoge, o incluso bastante más, por lo que pueden ser observadas a distancias cósmicas. Por otro lado, su velocidad de alejamiento puede ser calculada de la forma usual, gracias al desplazamiento al rojo de la luz que emite. Una vez determinadas las lejanías y velocidades de distintas supernovas, se puede evaluar el ritmo de expansión del universo en épocas diferentes. La desventaja es que las supernovas Ia no son frecuentes. En una galaxia típica como la Vía Láctea puede aparecer una supernova cada 100 años. Una vez producida la explosión, el intentísimo brillo dura unas pocas semanas antes de extinguirse. Naturalmente, en la práctica no se puede centrar la observación en una galaxia lejana y esperar 100 años a que se produzca la deseada supernova. Lo que hay que hacer es mirar muchas galaxias, miles de ellas a la vez. Ese fue el objetivo de dos proyectos científicos de los años 90, el Higgs Z Supernova Search Team y el Supernova Cosmology Projects. Observando del orden de 1 millón de galaxias por noche, estos equipos de investigación descubrieron muchas supernovas del tipo Ia a diferentes distancias. Comparando esas distancias con las correspondientes velocidades de alejamiento, los dos proyectos fueron capaces de calcular cómo había variado el ritmo de expansión del universo desde épocas remotas hasta ahora. Es interesante destacar que ambos grupos de investigadores se habían propuesto medir la ralentización de la expansión, ya que se daba por hecho que el universo estaba frenando su ritmo de expansión, pero lo que encontraron no fue eso, sino que la expansión estaba acelerándose. Como pequeña digresión, mencionaremos que desde círculos intelectuales críticos con la objetividad de la ciencia
se hace a veces afirmaciones del tipo: la ciencia encuentra solo aquello que buscan y los científicos interpretan los resultados experimentales de forma que confirmen sus prejuicios teóricos. Por supuesto, los científicos no son perfectos y están sujetos a prejuicios como todos los humanos, pero es indudable que el método científico es un gran antídoto contra los prejuicios. Hay muchos ejemplos en los que los científicos encontraron justo lo contrario de lo que buscaban, y aunque en algunos casos se resistieron a aceptar sus propios resultados, al final los hechos objetivos terminaron por imponerse. Un factor que contribuye decisivamente a este proceso es que los experimentos u observaciones han de poder ser reproducidos por otros grupos científicos, proporcionando así una verificación cruzada de resultados. Volviendo a nuestro caso, los dos grupos competidores observaron de manera independiente el mismo hecho sorprendente. La expansión del universo está acelerándose, un proceso que comenzó hace unos 4.000 millones de años. Los dos grupos presentaron sus resultados en 1998 y desde entonces ha sido repetidamente confirmado por otros equipos. En el 2011, los físicos estadounidenses Saul Perlmutter, Brian Schmidt y Adam Risch, líderes científicos de los dos proyectos pioneros, recibieron el primer Nobel de Física por esta contribución sobresaliente. Naturalmente, si el universo se está acelerando su expansión, algo falla en el razonamiento teórico inicial, basado en las ecuaciones de la relatividad general que predecían que la expansión debería frenarse. ¿Es que están mal las ecuaciones de Einstein? Interpretación teórica: la energía oscura. En el capítulo 2 dijimos que Einstein modificó la forma original de sus ecuaciones, añadiendo un término a las mismas, el llamado término de la constante cosmológica, para que pudiera acomodar un universo estático, modificación de la que luego se arrepintió cuando se observó que el universo no era estático, sino que se expandía. Lo asombroso es que aquella denostada constante cosmológica era una versión algo diferente de la imaginada por Einstein. Es capaz de explicar por qué el universo se expande aceleradamente. Vamos a profundizar un poco en esta idea. En la página 42 escribimos la ecuación principal de la relatividad general. La ecuación modificada con el término de la constante cosmológica tiene el aspecto siguiente: R mu v menos 1/2 g elevado a la v de R es igual a t elevado a la mu v más a g elevado a la mu v. Nuevamente, no vamos a precisar el significado de los símbolos de esta ecuación, pero el lector observará que en el miembro de la derecha se ha introducido un término adicional, delta g a la mu v, y la delta es la llamada constante cosmológica. Una interpretación de delta es que constituye
una contribución a la cantidad T elevado a la μB, que aparece también en el miembro del lado derecho. T elevado a la μB es el llamado tensor energía-momento y representa la materia y la energía del universo. Así que la delta puede interpretarse como una contribución constante a la densidad de energía del universo. Su significado físico es el de una energía que se extiende de manera uniforme por todo el universo, incluso por los espacios aparentemente vacíos. Dado que no conocemos su origen y ni siquiera si es exactamente constante, actualmente se prefiere la denominación energía oscura para referirse a esa misteriosa delta. ¿Cuál es el efecto físico de la energía oscura? Delta, al resolver la ecuación 5, resulta que el universo sigue sufriendo una fase de expansión, como efectivamente se observa, pero ahora la expansión se acelera con el tiempo, también como se observa. Esto sucede porque delta produce una repulsión gravitatoria, idea que ciertamente choca con nuestra intuición habitual de que la gravedad es siempre una fuerza atractiva. Aquí hay que pensar que las ecuaciones de la relatividad general implican que las fuerzas gravitatorias no solo están originadas por la materia y la energía, sino también por la presión que esta materia y energía ejercen, lo que supone una modificación conceptual importantísima con respecto a la ley de gravitación de Newton. Y sucede que si la presión es negativa, da lugar a una fuerza repulsiva. Esto está muy bien, pero ¿qué es una presión negativa? Para entenderlo, consideremos los dos recipientes de la figura 3, ambos tapados por un émbolo móvil. El primer recipiente contiene gas y el segundo energía oscura. Naturalmente, la energía oscura del universo se extiende por todos los espacios y no podemos confinarla en un recipiente. Así que esta es una situación ficticia, pero útil para ilustrar la idea. La presión que ejerce el gas es presión positiva, que no es más que la presión ordinaria. Su característica es que si empujamos el émbolo para disminuir el volumen del gas, nos costará un esfuerzo. Eso significa que el gas, confinado ahora en un espacio más pequeño, almacena una mayor energía, la que le hemos comunicado al presionar el émbolo. Consideremos ahora el recipiente lleno de energía oscura, ya que la densidad de energía oscura es, por definición, invariable. La energía almacenada en el recipiente es simplemente proporcional al volumen que ocupa. Si bajamos el émbolo, su volumen disminuye y por tanto la energía almacenada disminuye, justo lo contrario de lo que le sucedía al gas. Este tipo de comportamiento es lo que se llama presión negativa, y es esa presión negativa la que conduce a una repulsión gravitatoria. Así es como la energía oscura puede explicar la expansión acelerada que se observa en el universo. Por supuesto,
Otra posibilidad es que las ecuaciones de Einstein requieran una modificación más radical que la sola incorporación del término de la energía oscura. De hecho, muchos físicos teóricos han considerado y trabajan en esa idea, pero hasta ahora las observaciones de la expansión cósmica acelerada se ajustan perfectamente a la explicación sencilla proporcionada por la hipótesis de la energía oscura. Desde un punto de vista más cuántico, la expansión acelerada del universo, puesta de manifiesto por las supernovas, requiere para su explicación una cantidad de energía oscura que se supone aproximadamente el 68% de la densidad crítica. Dijimos en el capítulo 3 que el análisis del espectro sonoro de la radiación de fondo indica que la densidad total del universo se aproxima mucho a la densidad crítica ρc, dado que la materia ordinaria supone el 5% de la densidad crítica y la materia oscura el 27% de la densidad C. Vemos que la energía oscura encaja perfectamente con el 68% que faltaba para completar la densidad total del universo. Hay que decir que históricamente la primera señal de que en el universo había un gran componente de energía oscura surgió del estudio de las supernovas. Las indicaciones complementarias a partir de la radiación de fondo fueron encontradas con posterioridad y sin duda han supuesto un respaldo muy imponente a la interpretación de la expansión acelerada del universo como una consecuencia de energía oscura. La energía oscura parece estar efectivamente ahí, siendo el ingrediente más importante del universo actual y también el que marcará su destino. El destino del universo. El descubrimiento de energía oscura obliga a reconsiderar la cuestión que planteábamos hace unas páginas. ¿Cómo será el ritmo de expansión del universo en el futuro? Acabamos de ver que la energía oscura ha producido una aceleración de la expansión en los últimos miles de millones de años. La ecuación principal de la relatividad general predice que esa aceleración proseguirá en el futuro eternamente, y ello independientemente de cuál sea la densidad exacta de materia ordinaria y oscura y radiación. La energía oscura domina ya el contenido del universo y marca el ritmo de su expansión, y lo hará cada vez más en el futuro, ya que su densidad permanece constante, mientras que la densidad de materia y radiación se va diluyendo a medida que el universo crece. Por ello, la existencia de la energía oscura hace que podamos predecir con solvencia el futuro del universo. Esto está ilustrado en la figura 4, que es idéntica a la figura 2, pero con una línea adicional, la línea continua, que representa la evolución del universo cuando contiene una cierta densidad de energía oscura llamada ρA en la figura. Podemos observar que en el futuro la expansión continuará a un ritmo cada vez mayor. La evolución descrita por las líneas de puntos sería la real si no hubiera densidad
de energía oscura. De ahí la leyenda si ρ igual a 0 para estas líneas. Sin embargo, las observaciones indican que la energía oscura está realmente ahí con ρ mayor que 0. Por cierto, a la vista de la figura 4 está claro que si el universo contiene energía oscura, la línea continua, el tiempo transcurrido entre el Big Bang, momento en el que la distancia entre galaxias era 0, y el momento actual es mayor que si no la hubiera, líneas de puntos. Si hay energía oscura, el cálculo indica que la edad del universo es de unos 13.800 millones de años. Si no la hay, el cálculo indica que la edad del universo es inferior a 12.000 millones de años. Esto es interesante por lo siguiente. La edad del universo ha de ser mayor, lógicamente, que la de cualquier objeto que contenga. En particular, ha de ser mayor que la edad de las estrellas más viejas conocidas, que son las estrellas de los llamados cúmulos globulares, pequeñas aglomeraciones esféricas de estrellas en la periferia de la Vía Láctea. Esas estrellas tienen más de 12.000 millones de años, por lo que si no hubiera energía oscura, serían más antiguas que el propio universo. Una situación inverosímil. Otro argumento más a favor de la energía oscura. Es importante recordar que para llegar a la conclusión de que el universo continuará eternamente su expansión acelerada, hemos asumido que la densidad de energía oscura es efectivamente constante. Hasta ahora todo indica que lo es, pero podría ser que no lo fuera exactamente. Por ejemplo, podría ser que la energía oscura estuviera disminuyendo de forma imperceptible y que en un futuro lejano llegara a extinguirse. Al fin y al cabo, no conocemos el origen de la energía oscura y no podemos descartar esta posibilidad. En ese caso, terminaríamos por volver a la situación descrita por las líneas de puntos en la figura 4. Sin olvidar esta última precaución, discutamos ahora cómo será el futuro del universo si en efecto la densidad de energía oscura no cambia con el tiempo, como parece indicar los datos. Las galaxias continuarán alejándose más y más unas de otras a un ritmo cada vez mayor. Desde nuestra galaxia, la Vía Láctea, veremos cómo se alejan todas las galaxias distantes a una velocidad creciente, hasta que llegue un momento que superen la velocidad de la luz. Esto puede parecer contradictorio con la teoría de la relatividad, que nos dice que la velocidad de la luz es la máxima posible, pero realmente no hay contradicción. Lo que dice la teoría de la relatividad es que no se puede enviar viajeros o señales a velocidades mayores que la de la luz de un sistema físico a otro. Por ejemplo, no podemos viajar de una galaxia a otra a una velocidad mayor que la de la luz, pero en el caso de la expansión acelerada, lo que en rigor está pasando es que se está creando espacio entre las galaxias distantes, entre
Esto hace que, de manera efectiva, las galaxias distantes se alejen de nosotros a velocidades superlumínicas, pero nunca podríamos montarnos en una de ellas para viajar de una galaxia a otra, ya que todas se están distanciando unas de otras. Por tanto, todo esto es perfectamente consistente con la teoría de la relatividad. Una vez que su velocidad de alejamiento efectiva supere la de la luz, las galaxias dejan de ser visibles. La razón es que la luz que emiten viaja hacia nosotros, pero el espacio que hay en medio se está estirando a una velocidad aún mayor, de forma que la luz nunca nos alcanzará. Es como un caracol tratando de alcanzar una hoja de lechuga. Si ambos están colocados sobre una superficie de goma que se está estirando, el caracol nunca la alcanzará. De hecho, cada vez estará más lejos de ella. Del mismo modo, la luz emitida por esas galaxias distantes nunca nos alcanzará, por lo que se volverán invisibles a todos los efectos. En la terminología relativista se dice que habrán salido de nuestro horizonte. Solo las galaxias cercanas pertenecientes a nuestro grupo local permanecerán visibles, ya que están ligadas a nosotros por atracción gravitatoria. Dentro de unos 100.000 millones de años, la situación será más o menos la siguiente. El Sol, después de pasar por una etapa de gigante roja que habrá aniquilado la vida en la Tierra y quizá el propio planeta, se habrá convertido en una enana blanca, extraordinariamente pálida, camino de convertirse en una enana negra e incapaz de albergar planetas con vida. La Vía Láctea también habrá cambiado de aspecto, puesto que habrá sufrido procesos de colisión y fusión con las galaxias vecinas. Muchas de sus estrellas actuales se habrán apagado, siguiendo un proceso parecido al del Sol. Sin embargo, habrán nacido muchas estrellas nuevas y una parte de ellas aún brillará. Es razonable pensar que en algunos planetas asociados a esas estrellas habrán surgido civilizaciones inteligentes. ¿Y qué verán a su alrededor esos seres inteligentes? Absolutamente nada. Con excepción de las estrellas y galaxias vecinas, verán un vacío sepulcral en el inmenso universo que les rodea. No solo no verán las galaxias distantes, sino que no recibirán absolutamente ninguna información del exterior de la galaxia. Por ejemplo, la radiación de fondo actual se habrá enfriado de tal manera que será totalmente invisible. Realmente será difícil para ellos deducir, a partir de sus observaciones, que el universo se está expandiendo. Nosotros lo sabemos gracias a que vemos cómo las galaxias distantes se alejan de nosotros, siguiendo la ley de Hubble, y también gracias a la radiación de fondo, que es un testimonio luminoso de la gran explosión. Ellos no verán nada de todo eso. Para ellos será mucho más difícil que para nosotros investigar el origen y la estructura del universo. En épocas aún más futuras, todas las estrellas se apagarán, toda vida se extinguirá y el universo seguirá expandiéndose eternamente, esparciendo los cadáveres helados de estrellas y planetas. No cabe duda que vivimos en una época privilegiada.
Los misterios de la energía oscura. La existencia de la energía oscura suscita preguntas profundas, aún sin respuesta. ¿Cuál es el origen de esa densidad de energía que llena el universo? ¿Por qué tiene el valor que tiene? De hecho, el misterio de la energía oscura va incluso más allá de estas preguntas. Para entenderlo, conviene que nos situemos mentalmente en los años anteriores a 1998, cuando prácticamente nadie había pensado en la posibilidad de que existiera una energía oscura. Lo curioso es que incluso en aquellos años la energía oscura ya era un misterio. Veamos por qué. Posiblemente cuanto hemos descrito las características de la energía oscura, es decir, una densidad de energía constante que se extiende uniformemente por todo el universo, incluso por los espacios aparentemente vacíos. El lector haya recordado la definición del campo de Higgs que hicimos en el capítulo 4, usando términos muy parecidos. En aquel caso, era el campo de Higgs el que se extendía uniformemente por todo el espacio. La interacción de las partículas elementales con dicho campo es lo que les confiere masa a estas. Efectivamente, la energía oscura y el campo de Higgs son conceptos tan similares que resulta tentador identificarlos. ¿No podría ser el campo de Higgs el responsable de la energía oscura? Pues bien, lo cierto es que no puede, al menos no puede ser el único responsable, ya que produce una contribución a la energía oscura que es demasiado grande y además de signo negativo, y no es la única contribución importante. En el exitoso modelo estándar sucede que hay muchas contribuciones potenciales a la energía del vacío. Según el modelo estándar, los objetos básicos de la naturaleza son los campos y las partículas elementales surgen como la excitación cuánticas de ellos. Por ejemplo, los fotones son los excitadores del campo electromagnético, los quarks, las excitaciones de los campos de quark, etc. Y estos campos contribuyen de formas diversas, positivas y negativas, a la energía del vacío, y siempre con aportaciones gigantescas muy superiores a la cantidad de energía oscura que realmente se observa. Esto resultaba muy chocante antes de 1998. La energía oscura parecía ser cero, aún no se había descubierto, lo que exigía una cancelación mágica entre todas las gigantescas contribuciones a la misma. El problema teórico llamado en aquellos años problema de la constante cosmológica era tan grande que la mayoría de los físicos sospechaban que realmente la energía oscura debía ser exactamente cero. En otras palabras, se pensaba que debía existir algún motivo por el que la gravitación no era sensible a la energía asociada al vacío. Pero eso no bastaba con decirlo, sino que requería modificar la teoría de la relatividad de alguna manera sutil para que, sin estropear todos los éxitos extraordinarios de esta, se consiguiera que efectivamente la gravitación no fuera sensible a la energía del vacío. Esa modificación sutil nunca llegó a ser formulada a pesar de las muchas intentonas, y justamente cuando los físicos teóricos
se devanaba en la cabeza para entender por qué la constante cosmológica era cero, se descubrió en 1998 que realmente no es cero. Lo cierto es que esto sería perfecto. Desde el punto de vista teórico, si la cantidad de energía oscura que se observa en el universo fuera la que naturalmente parece implicar el modelo estándar, pero como hemos dicho antes, en realidad es muchos órdenes de magnitud más pequeña. Así que ahora la situación es aún más desconcertante que antes de 1998. No sabemos por qué la energía oscura es distinta de cero y tampoco sabemos por qué es tan pequeña. Cuando decimos en este contexto que la energía oscura es muy pequeña, esta afirmación puede resultar sorprendente, ya que hemos insistido en que es el ingrediente principal del universo, pero esto no contradice el hecho de que teóricamente uno esperaría a que fuese aún mucho mayor. El problema de la energía oscura es sin duda uno de los grandes retos de la física del siglo XXI y un tema de investigación apasionante. Parece claro que cuando se resuelva aprenderemos algo muy profundo acerca de la naturaleza. Mientras muchos físicos teóricos intentan entender el porqué de la existencia y características de la energía oscura, hasta ahora con poco éxito, otros grupos científicos tratan de conocerla mejor desde el punto de vista experimental. Además de los estudios de las supernovas, actualmente se están utilizando otro tipo de observaciones para extraer información sobre la energía oscura. Concretamente, muchos proyectos actuales y futuros se centran en la exploración de la distribución de galaxias en el universo. La idea es la siguiente: la forma en que las galaxias están distribuidas en el universo actual es heredera de las fluctuaciones originales registradas en el mapa de la radiación de fondo. Recordemos que aquel mapa presentaba un granulado básico, una distancia típica en la que era más probable que un punto pasase de ser caliente a frío o denso a poco denso. Esa distancia se correspondía con la longitud de onda fundamental del espectro sonoro del plasma primitivo y sigue siendo visible en la distribución de galaxias actual amplificada por la expansión del universo desde la recombinación hasta ahora. Estudiando el tamaño aparente de esta longitud a diferentes distancias y por tanto en diferentes momentos de la historia del universo, se puede reconstruir el ritmo de la expansión cósmica y de ahí obtener información sobre la energía oscura. Ahora mismo el objeto principal es determinar si la densidad de energía oscura ha sido realmente constante a lo largo de la historia del universo o ha cambiado ligeramente. Esto es muy importante, ya que puede dar claves sobre su origen físico. Por ejemplo, si la energía oscura está asociada a un campo semejante al campo de Higgs que guía el universo y cuyo valor evoluciona lentamente, eso debería reflejarse en el ritmo de expansión del universo. De momento, todas las observaciones son consistentes con una energía oscura perfectamente constante, pero los proyectos de observación que están en marcha podrían depararnos algunas sorpresas. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con un paseo por el cosmos en el libro de La materia oscura. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.